Este programa contiene recreaciones dramáticas que representan eventos reales. Se recomienda discreción. 11 de octubre de 1980. Yo tenía 4 años y mi hermano 8 cuando mi madre desapareció. Yo enloquecí. Recuerdo que me puse histérica y pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde está Marlene? Ni siquiera podía calificar el caso como asesinato. No había pruebas que probaran su muerte. No tenía nada. Lo mínimo que puedo hacer como su hija es velar porque se haga justicia y que el responsable de su muerte pague por ello. Atrapen a mi asesino. Septiembre 1998, Condado de Boone, Kentucky. Hay un momento borroso en el que te empiezas a despertar. Y no estás del todo despierta, pero tampoco totalmente dormida. Había muchos días en los que me quedaba ahí, me detenía y escuchaba. Y algo en mí sentía que tocarían la puerta y que iba a ser ella. Y luego despertaba y caía en la realidad. Lana, ¿qué pasa, Necesito hablar cariño? contigo. ¿Por qué? Es por mi madre. Es que... Lo siento. Tengo que saber qué pasa. Pasa, cariño, pasa. Bien. 18 años después de la desaparición de su madre, Lana Oakes busca respuestas a las preguntas que la atormentan desde que era una niña. Lo haremos ahora mismo. Lo siento. Tras la desaparición de mi madre, mi tía Patricia fue la que en cierto modo encabezó las primeras investigaciones por parte de la familia. Ella estuvo en contacto con la policía. Cariño, fue hace 18 años. No sé por qué ahora es tan importante. Quería investigar el caso, pero en gran parte era para saber algo sobre mi madre. Algunas cosas están aquí. Gracias. Muchas gracias por hacer esto. Cuidado con la cabeza. Gracias. Oh, Dios mío. Mira a mi madre. Pero qué Era joven. muy linda. Tal vez demasiado para su propio bien. Oh, mira. Oh, por Dios. Mira esto. Vaya. Mira esto. Así los llevaba ella. ¿En serio? Sí. ¿Qué edad tenía cuando los usaba? Bueno, los empezó a usar al cumplir 16. Y los tenía cuando se conocieron. ¿Ella y papá? Ujú. Sí. Junio 1970. Hola, ¿qué tal estás? Ven aquí, no voy a morderte. Oye, eres la cosa más linda que he visto en la vida. ¿En serio? Sí, en serio. Bill, Marlene. Marlene, bonito. Marlene, la madre de Lana, conoce a su futuro esposo, Bill Mayor, de 26 años. Dime algo, ¿tu hermana te sigue a todas partes? No, ¿No? ¿Estás segura? sí. Eres hermosa, ¿lo sabías? Gracias. ¿Qué harás esta noche? Después de eso, empezó a llamarla. Hacía planes con ella para verse. Cuando salgas, búscame. Me gustaría verte. Eres muy hermosa. Él casi besaba el suelo que ella pisaba. Estaba muy enamorado de ella.
8 años después, Marlene y Bill están casados y trabajan juntos en su garaje. Ay, nena. Llegas justo a tiempo. Justo iba a comenzar. Hola. Amor, Dios, estás preciosa. tienes grasa en la cara. Me alegro tanto de verte. Gracias. Uy, aquí están. Ahora son una familia con un hijo de 8 años y una niña de 4, llamada la Lana. Toma, es tuya. ¿Te gusta? La lana era la luz de su vida. La adoraba con todo su ser. Era su muñeca de porcelana. Mira, ¿Es de mamá? sí, todavía puedo leerla. Eran buenos tiempos. Todo parecía estar bien. Hasta que Glenn St. Hiller apareció. Recordaba al tipo que vivía en una pequeña caravana en nuestra propiedad. Lo recordaba, pero no sabía su nombre. Hola, ¿qué haces? Arreglando esta cosa. Glenn St. Hiller era un joven que se dirigía hacia el sur en busca de nuevas oportunidades y tuvo una avería en la interestatal y llamó a B&B Automotive por ayuda. Esas eran las iniciales de Bill y Blondie. Y Blondie era Marlene Mayer. Glenn acabó quedándose entre 1 mes y 6 semanas y terminaron siendo amigos muy cercanos. Glenn llega justo cuando el matrimonio de Marlene con Bill Mayer está rompiéndose. Me encanta esa canción. Ven, ven aquí. Él y Marlene se enamoraron y empezaron una relación. Bueno, Bueno, Creía en él como para confiarle cosas que ni les había contado a sus hermanas. Mamá, ¿en qué pensaba? ¿Debió haber confiado en él? No, ahí todo empezó a cambiar en casa. Tus padres se peleaban todo el tiempo. Bill empezó a mentir. 11 de octubre de 1980. Se había casado varias veces. Tenía hijos de esposas anteriores. Ni siquiera sabemos si esos matrimonios fueron disueltos legalmente. El último día que la vi era octubre, así que el clima estaba fresco. Pensé que era genial para que los niños jugaran fuera. voy a dejarlo. Nos vamos a divorciar. Voy a ser libre y él no puede evitarlo. Ten cuidado, fue la última vez que la vi. Ya sabes, ella estaba planeando dejar a Billy e irse con Glenn. Iba a conseguir trabajo e iban a divorciarse y él iba a cederle tu custodia. Espera, es la primera vez que oigo sobre esto. Me lo contó ese día del picnic. Y después, luego de ese picnic, me fui a casa y me acosté. Y en la madrugada mi teléfono sonó. Sobre la 1:30 de la mañana, Glenn llamó. ¿Hola? Me preguntó si Marlene y los niños habían ido a mi casa y le dije, no, ¿por qué? Y me dijo, se fue y no la encuentro y estoy preocupado. ¿Qué? Fue la última vez que supe de ella. Además de ti. 18 años después de la desaparición de Marlene Mayer, su caso sigue sin resolverse. Para la Lana, que creció sin su madre,
Es tiempo suficiente. Se pone en contacto con el detective Bruce Graham, que abrió el caso de la desaparición de Marlene hace tanto tiempo. El 13 de octubre de 1980 fui a la oficina y Glenn St. me explicó que una joven llamada Marlene Mayor desapareció. Según Estoy Glenn, harta. después de acostar a los niños, Marlene le dice a Bill que va a dejarlo. ¿Sabes qué? Ya estoy harto. Oye, estaré en la posada, Boone. Eso es, ya, lárgate. Glenn dice que condujo hasta su lugar secreto de reunión y espera más de una hora. Pero Marlene nunca aparece. Luego vuelve a buscarla. ¿Marlene? 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 ¡Marlene! La casa estaba vacía, pero Glenn encuentra el bolso y la medicación de Marlene. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde está Marlene? ¿Y los niños? Se fue con los niños. ¿Qué te importa? Ese mismo día, el detective Graham interroga a Bill Mayor Háblame de y ella. obtiene otra ¿Qué pasó? versión de los hechos. Tuvimos una discusión. Ella se enojó mucho. Oye, ven aquí. ¡Quítame las manos de encima! ¿A dónde vas? ¡Te dejo! Se llevó a los niños y no la he vuelto a ver otra vez. La historia de Bill contradice la de Glenn. Dijo que fue en su auto a reunirse con Glenn. Uno de los dos está mintiendo. No la he visto. Y la verdad tardará años en revelarse. Creo que huiría, sí. Hace 18 años, Marlene Mayor, de 25 años, desaparece. Su hija, Lana, convence a las autoridades para que reabran el caso. La familia de Marlene había vivido en agonía todos estos años sin saber qué le había ocurrido. Merecían respuestas. La fiscal del condado de Boone, Linda Talley Smith, le asigna la investigación al detective Tim Carnahan. Comienza examinando el expediente original del caso. Dos hombres denuncian la misma persona desaparecida. Ambos señalan al otro. Así que la pregunta es, ¿qué ocurrió realmente? Uno de los dos es el amante de Marlene, Glenn St. Hilaire, y culpa a su marido, Bill Mayor. Glenn St. Hilaire sería un buen sospechoso porque era su novio. Denunció la desaparición de la mujer de otro. Eso es un poco inusual. Sé lo que tienes que hacer. Ven conmigo, ¿sí? Como lo hablamos. No es tan fácil. ¿Por qué no? Él está loco. Tienes que venir conmigo. Todo será mejor si vienes conmigo. Te lo prometo. Ya no lo pienses más, Marlene. Tengo 2 hijos. No es problema. Pueden venir. Tus hijos me agradan. ¿Y si me encuentra? No te encontrará, lo prometo. Glenn fue muy abierto sobre su amor por Marlene y nos indicó que era recíproco. Marlene pensó que Glenn podría ser la mejor vía para que ella y los niños se alejaran de Bill. Ven conmigo. Él nunca lo sabrá. La policía sospechó de él y lo investigó. Nunca te encontrará. Creyeron que tuvo algo que ver. El detective Carnahan pasa al siguiente informe del expediente sobre el esposo Bill Mayor. Su historia de que su mujer huyó con su amante, Glenn, parece creíble. La historia de Bill es creíble porque muchas veces uno de los cónyuges no está contento y se va con los niños. Todo indicaba que se fue en su auto. Pero entonces, Carnahan descubre algo extraño. 3 días después de la desaparición, Bill Mayor envía a sus hijos a Rhode Island. Recuerdo que nos entregó a una azafata. Entramos en un avión
y nos fuimos. Dijo, van a ver a sus abuelos. Tal cual, no teníamos ni idea. 3 días después, Bill aparece allá, solo. No fue hasta que mi padre llegó a Rhode Island que noté que algo pasaba. Porque él llegó y ella no. Oigan, niños, Nos dijo que ahora viviríamos ahí. su mami se fue. Nunca volverá. Es drogadicta, alcohólica y es una perra. Bien, se fue con otro hombre porque ya no quiere verlos nunca más. No sabíamos nada y nos quedamos sorprendidos. Descuiden, todo va a salir bien, ¿sí? Una vez que supimos que los niños seguían con él, supimos que algo tuvo que haberle pasado porque Marlene nunca habría abandonado a sus hijos. El detective Carnahan encuentra otra posible pista en el expediente. 3 días después de la desaparición de Marlene, su hermana Patricia busca sus diarios. Estos revelan secretos sobre la relación de Marlene con su esposo, Bill Mayor. Me senté y empecé a hojearlos. Y leí cuán deprimida y atormentada estaba por las cosas que hacía su esposo. Las mentiras que contaba, que era un monstruo que ella odiaba y no veía la hora de alejarse de él. Esa fue una noche espantosa. Patricia descubre que Marlene sospechaba que Bill la engañaba varias semanas antes de su desaparición. Empezó a desaparecer con regularidad, así que ella lo siguió hasta el condado de Campbell y lo vio entrar en un lugar llamado Atención Integral. Estaba ordenado por un tribunal. Ella descubrió que Bill había sido condenado por abusar de 2 niños en el condado de Campbell. Lo redujeron a un delito menor. Para Patricia, es un descubrimiento estremecedor. Luego, el horror la golpea más fuerte. Marlene escribe sobre un encuentro que ve entre Bill y su hijo de 8 años. Leer eso en sus diarios y saber que estaba bajo esa horrible carga y que la guardaba para sí misma fue devastador para mí. Yo enloquecí. Recuerdo que me puse histérica. No soportaba más. Y pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde está Marlene? En la investigación original, las hermanas de Marlene esperaban que los diarios fueran suficientes para rescatar a los niños y condenar a Bill. El problema con eso, para mí y para el fiscal del momento, es que era vago. No especificó lo que vio hacer a Bill, así que no sabemos si era algo más simple. No lo creo, pero no lo sé. No se puede demostrar que cometiera un delito. Sin pruebas reales de que Bill esté abusando de sus hijos, la Lana de 4 años y su hermano de 8 siguen bajo su control. Y como Marlene sigue desaparecida, el detective Graham empieza a preguntarse si Bill sabe más de lo que dice sobre la desaparición. Ni siquiera podía calificar el caso como asesinato porque no había pruebas que probaran su muerte. No tenía nada. Pon esto aquí. Pensamos, por Dios, algo muy malo tuvo que pasar porque Marlene nunca dejaría a los niños con él. Nunca.
2 semanas después de que se reabriera el caso de la desaparición, la Lana Oaks se entera de que el amante de Marlene, Glenn, fue descartado como sospechoso. Perdió a la mujer de la que estaba enamorado. Ni siquiera puedo imaginarme el dolor que debió sufrir. En los archivos del caso, el detective Carnahan descubre que el detective original, Bruce Graham, sospechaba que Bill Mayor estaba implicado en la desaparición, pero no tenía pruebas. 29 de noviembre, 1981. Un año después de la desaparición, Graham encuentra una pista. 2 cazadores que estaban cazando conejos en una granja de la zona que Bill frecuentaba encontraron un cráneo humano en la maleza. Prácticamente no tenía nada de la zona por debajo de la nariz. Y de la parte superior solo estaba el hueso alrededor de las cuencas de los ojos. Encontraron el cráneo a 3 kilómetros de la casa de Bill y Marlene. El antropólogo forense me dijo que la persona había recibido 4 o 5 disparos en la cara con una pistola de alto calibre. No tenía ningún diente, se los habían quitado. Le pregunté al antropólogo qué pudo utilizar la persona para remover la mandíbula y dijo que una sierra o algún tipo de cuchillo, pero sin duda se la quitaron a la fuerza. En 1980, antes de las pruebas de ADN, solo se podía identificar con los registros dentales. No teníamos dientes ni huellas, pero teníamos una prueba que tal vez nos guiaría a encontrar más pruebas en esa granja. La policía se organiza para buscar el cuerpo de Marlene y su auto. Registran la granja, mientras los buzos buscan en lagos, estanques e incluso en el río Ohio. No hallamos nada. Fue algo muy decepcionante. Tenía esperanzas de que encontráramos algo. El descubrimiento del cráneo trae una cruda realidad. Si es de Marlene, el asesino hizo todo por ocultar su identidad. Este fue el crimen perfecto. Nadie vio nada, no había nada seguro. Teníamos las pruebas justas para decir, está muerta. Pero ni siquiera podíamos probarlo al 100%. Mientras la Lana buscaba la verdad de los hechos, recuerda cómo era su vida de niña cuando vivía con su padre. Quien lo veía desde fuera no podía llegar a imaginarse lo que ocurría dentro de esa casa. Para hoy. ¿Quieres algo más? Un año después de la desaparición de Marlene, Bill se vuelve a casar y empieza una nueva vida en Rhode Island. Pero no es una vida tranquila. Era como una bomba nuclear, inestable en casa. Podía estar sentada tranquila y de repente estallaba contra mí. En especial por el tema de Marlene. ¿Es que no han entendido nada? ¡Su madre no va a volver! Siempre nos decía lo mismo. Lo repetía exactamente igual una y otra vez. ¡Es una perra! Bill les dijo a los niños que su madre se había largado. ¡Su madre ya no los quiere! Pasaron cumpleaños y navidades sin tarjetas, ni regalos, ni llamadas. Y asumieron que era cierto, que no los amaba. Bill empieza a maltratar físicamente a sus hijos. A veces tenía que ir al colegio en verano con pantalones largos para tapar los moretones. Pero otras veces podía ser muy dulce conmigo y mimarme mucho. Las palizas no son la peor parte. Mis primeros recuerdos del abuso fueron a los 6 meses de mudarnos. Su amenaza favorita era: si no haces lo que te digo,
Si no haces lo que quiero que hagas, mataré a tu hermano. Años después, Lallana reúne el valor para contarle a su madrastra lo que su padre le hace. Escribió una carta muy larga y la dejó en la mesa de la cocina. Mi padre la leyó y se puso a llorar histéricamente. La carta es un ultimátum. O deja de abusar de los niños o se enfrenta a la cárcel. Sé que tengo problemas. Yo te prometo que haré las cosas mejor. Te lo prometo. Lo prometo. Ella tomó el papel, lo quemó en el fregadero y dijo, nunca lo mencionaremos. Unos días después, Oye, me empujó contra la pared y me apuntó con un arma. si le hablas de esto a alguien otra vez, ¡te mataré! ¿Lo entendiste? ¡Voy a volarte la cabeza! Nunca más dije nada porque tenía miedo. 21 años después de la desaparición de Marlene Mayor, su hija encuentra la fuerza para enfrentarse a la verdad. Febrero 2001. Se reúne de nuevo con la fiscal Linda Talley Smith para lograr identificar los restos de su madre. Yo traje unas cosas para ti. ¿De acuerdo? Aquí hay una foto real del cráneo que hallaron. Tenían el cráneo desde un año después de los hechos. Yo quería enviarlo a analizar para demostrar que era ella. Lo que quisiera es encontrar el resto de mi madre. Si se demostraba que el cráneo era de Marlene, iba a ser una prueba clave en la investigación de su muerte. Entonces empezamos a estudiar cómo podíamos identificar el cráneo. En 2001, los avances en la tecnología hicieron posible el análisis. Se compara una muestra del cráneo con el ADN de Lallana. Y comienza la espera. Que finalmente pudiéramos saber la verdad, que se hiciera justicia para ella, que mi familia pudiera cerrar el ciclo y la dejara descansar. Dependía de esa prueba y si resultaba negativa, habría sido el mayor revés del mundo, porque no tendría nada. Abril 2001. Lallana Oaks cree que su madre Marlene fue asesinada hace 21 años. Su búsqueda de la verdad depende de la identidad de un cráneo encontrado un año después de la desaparición. 2 meses después de enviar las muestras, llegan los resultados. El ADN del cráneo coincide con el de la madre de Lallana. Encuentran a Marlene Mayor. Ese debió ser el segundo peor día de mi vida. Comprobé al 100% que estaba muerta, sin dudas, sin opciones, sin sorpresas, muerta. Para Lallana, lo que sigue faltando es justicia. 5 años después de la desaparición de Marlene, Lallana de 9 años vive en Rhode Island con su padre. Con el tiempo, el hermano de Lallana le cuenta a su madrastra de los abusos. Mi hermano me dijo, se lo dije. ¿Qué cosa? Lo de papá. Le conté lo que pasaba. Y llamó a la policía. Van a venir a detenerlo. Irá a la cárcel. Llevan un mes acosándome porque no tienen nada contra mí y lo saben. Por la denuncia, los servicios de protección de menores de Rhode Island acuden a la casa. Lallana le cuenta a la policía que su padre abusó de ella esa misma mañana.
Una prueba lo demuestra. Y mientras los policías le ponían las manos en la espalda para esposarlo, se volteó y miró hacia el pasillo. Era la segunda vez que veía esa mirada. Esa mirada tranquila, calculadora y fría. Vamos. Y lo único que pensé fue, si sale, estamos todos muertos. Nos matará a todos. Bill Mayor es condenado a 15 años. Lana y su hermano son enviados a Kentucky con sus abuelos, los padres de Marlene. Están a salvo, pero aún saben muy poco sobre su madre. Tenían una foto colgada en el salón y yo no sabía quién era. Para mí, esa no era mi madre. Tenía el cabello corto y rizado. Cuando recuerdo a mi madre, es con el cabello rubio hasta la cintura y completamente liso. Llevaba días mirando la foto y no sabía quién era, y la duda me atacó. Tal vez ahora regrese. Muchas veces me detenía en seco a escuchar, y algo me decía que iban a tocar la puerta y que iba a ser ella, que estaría viva. Todos los días tenía esa corazonada. Una pregunta inocente a su abuela le revela la verdad. ¿Sabes dónde está mamá? ¿Sabes qué hace? Cariño, tu madre murió. Falleció hace años. ¿Cómo murió? Tu padre la mató. Me lo dijeron directamente. En mi familia nunca hubo ninguna duda sobre quién la mató. Y entendí que la razón por la que murió fue para protegernos a mí y a mi hermano de él. Por eso murió. Y para mí, lo menos, lo mínimo que puedo hacer como su hija es velar porque se haga justicia y que se identifiquen sus restos. Eso es lo que debo hacer. Tras 11 años de condena, Bill Mayor se enfrenta a más cargos por agresión sexual por un nuevo testimonio del hermano de Lana. Fue traído de vuelta a Kentucky para responder a esos cargos. Y mientras estuvo detenido aquí en la prisión del condado de Boone, llamó a su padre y le confesó lo que le hizo a Marlene Mayor. ¿Qué hiciste qué? Durante esa conversación le admite a su padre que mató a Marlene, que tomó su auto y lo tiró al río. ¿Dónde está el cuerpo? Y que tiró su cuerpo en un sumidero. Es una confesión impactante que el padre de Bill comparte con la familia de Marlene. Pero su relato de la confesión no es admisible ante un tribunal. Esa fue una de las cosas que más me llenó de ira. Estaba tan molesta. Sabíamos quién lo hizo, pero no podíamos hacer nada. Un año después, Bill Mayor sufre un derrame cerebral y recibe la libertad condicional anticipada. Tras cumplir 12 años, vuelve a ser un hombre libre. Ese hombre se convirtió en el coco para mí. Cuando salió de la cárcel, me aterrorizaba que fuera a matarme. Seguía pensando, después de tantos años, que si tenía la oportunidad, lo haría. 2 décadas después de la desaparición de su madre, Lana supera su miedo y llama a su padre. Hola. Papá, quiero saber qué pasó con mamá. Lo llamé para hacer un trato con el diablo. Oye, solo quiero enterrarla. Nada te pasará. Solo quiero un cierre. Y se rió de mí. ¿Y si en serio crees que voy a decirte lo que hice con su cuerpo? ¿Estás loca? ¿Sabes qué, papá? Le prometí, y no me voy a rendir, que pasaría el resto de su vida en la cárcel.
Previendo una posible oportunidad, la fiscal intensifica los recursos. Llamamos a Todd Kenner, detective de la oficina del alguacil, quien estaba teniendo mucho éxito con varios casos sin resolver. Cuando me reuní con la Lana y Patricia, les dije que podíamos resolver el caso. Sobre todo porque le confesó el crimen a su padre. Propone otra llamada entre Bill Mayor y su padre. Y esta vez grabarla. La cooperación del padre fue clave. Creíamos que intentaría proteger a su hijo. Pero el padre de Bill lo detestaba. Dijo que si le daban pena de muerte, él lo celebraría. Nunca había visto un odio tan profundo entre un padre y un hijo. Los detectives Kenner y Carnahan graban una llamada entre Bill Mayor y su padre. Hola. La Lana no deja de llamarme. Quiere saber dónde está su madre para tomar sus restos, ponerlos en un ataúd y tener un cierre. Sí, y dame cadena perpetua. Sí, bueno, me dijiste que la mataste. Me contaste toda la historia. ¿Y ahora no quieres decirme nada? No, no tengo nada que decir. Bill se muestra evasivo, como si presintiera algo. Si cuelga, puede que no haya otra oportunidad para atrapar al asesino de Marlene. «21 años después de la desaparición de Marlene Mayor, los detectives le siguen la pista al principal sospechoso, Bill Mayor. Organizan y graban una llamada entre Bill y su padre. Lo que me enerva es que ni siquiera te sientes mal por haberla matado. No tengo ningún tipo de conciencia por nada. Bueno, eres un maldito bastardo. No es la confesión perfecta, pero Bill se implica. Lo que dijo queriéndose hacer el listo fue parte de su confesión, así que no salió bien. Con la coincidencia del ADN del cráneo y la conversación telefónica, los detectives del condado de Boone vuelan a Massachusetts para arrestar a Bill Mayor. Desde el 98, 21 años después, por fin detienen a Bill por matar a Marlene. Se sintió bien. Durante décadas, Bill Mayor guardó silencio sobre lo que le hizo a su mujer. Ahora, en el viaje al condado de Boone, lo único que hace es hablar. Sé que creen que le corté la cabeza, pero no lo hice. Oh, muy bien. Nos llevó al campo donde decía que la enterró. Muy bien. Él estaba convencido de que necesitaba decir su versión para que se viera que cooperaba con nosotros, porque a lo que le temía era morir. Dijo, no me maten por esto. Bill recuerda la noche en que Marlene desapareció. Me da igual lo que digas. Me voy y me llevo a los niños. Hasta nunca. No, eso ni lo sueñes. No me digas qué hacer. Estoy harta. No vas a ninguna parte. ¿Quién te crees que eres? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Sabes qué? Ya estoy harto. Oye, estaré en la posada, Boone. Sí, eso es. Lárgate. La pelea de Bill con Marlene se intensifica después de que Glenn se va. Cuida tus palabras. Sé que has abusado de nuestros hijos. Tienen marcas en el cuerpo. Podría matarte, ¿lo sabes? ¡No sabes nada! Me voy, pero volveré por ellos. Oye, Bill tenía miedo de que ella lo denunciara. ¡Te dejo! Entonces creo que ahí tomó la decisión de que iba a matar a Marlene. Creo que Marlene quería irse para buscar a Glenn para que la ayudara a marcharse con los niños. Pero Bill la detuvo ahí mismo. Dijo, me gritó, no pude soportarlo, y entonces le disparé. ¡No irás a ningún lado!
Me dijo que cuando le disparó, le pegó el arma completamente a la cara. 5 disparos. Y se le engatilló. Espera, dame un segundo. Meteré a tu hermana. Bill dice que luego montó a los niños en el auto para llevarlos con un vecino. Bien, ¿están listos? Dejó a los niños con unos vecinos, con la excusa de ir a buscar a Marlene. Pero creemos que en ese momento estaba tomando medidas para ocultar el asesinato. Bill afirma que tiró el arma en un estanque y que arrojó el cuerpo de Marlene en un sumidero de la granja. Luego empujó su auto en el río Ohio. Es probable que la escena del crimen estuviera contenida en el vehículo. Ahí la mató. Todas las pruebas del crimen se quedaron en ese vehículo. Cuando se deshizo de él, se deshizo de la escena del crimen. Bill, no pareces tener remordimiento. Me miró y me dijo, matar a esa mujer, ni siquiera dijo su nombre, matar a esa mujer no fue nada. Fue como atarme los zapatos en la mañana. Tras búsquedas intensas, no se lograron encontrar el arma, el auto, ni otros restos de Marlene. En el Centro de Justicia, Bill Mayor fue juzgado por asesinato y manipulación de pruebas físicas por arrancar el cráneo de Marlene. En menos de una hora, el jurado lo declara culpable. Cuando llegó el veredicto, casi me desmayo. De verdad, si mi hermano no me sujetaba, me caía. Nos sentimos tan aliviados. Pensé, finalmente, se acabó. Lo logramos. Estábamos eufóricos. William Mayor, de 59 años, es condenado a cadena perpetua por el asesinato de Marlene Mayor. Pasé gran parte de mi vida aterrorizada por ese hombre. Y ahora, sinceramente, no siento nada por él. Una tarde de septiembre, 23 años después de su muerte, Helen Marlene Oakes fue finalmente enterrada. Me atormentaba que hubiese tomado tanto tiempo. Y finalmente me sentí en paz ese día, en el que por fin pudo descansar.